Hola, buenas tardes. ¿Tienen a la vista la filmina que dice interpretación y eficacia? Sí, profe. Gracias, Sofía. Bueno, tal vez empecemos con la pregunta que me hicieron el jueves pasado sobre qué materia entraría y qué materia no entraría en el examen. Entonces, entraría los temas del 1 al 6, que son el tema 1, Derecho Financiero, Concepto y Contenido. El tema 2, recursos financieros. El tema 3, derecho tributario, concepto y contenido. De ese tema 3 no sería objeto del examen, no sería objeto del examen. El tema de parafiscalidad y en concreto las contribuciones a la seguridad social, porque eso fue objeto del trabajo. El tema 4, principios constitucionales de justicia tributaria material y formal. El tema 5, generalidades de la relación jurídica tributaria. Y el tema 6, análisis del hecho generador hasta exención de la obligación tributaria inclusive. Esto entraría hasta la clase del 21 de octubre, no entraría la semana pasada. Los primeros 6 temas, y la idea es que el examen final, cuando corresponda, incluya otros 6 temas hasta el tema 12 del programa. Entonces, repito, para mayor facilidad, temas 1 al 6 menos para fiscalidad y lo que incluye que tampoco estarían objeto del examen cuotas de seguridad social, y hasta la clase del 21 de octubre inclusive. ¿Dudas, aclaraciones, preguntas, comentarios? Entendido, profe. Más bien, muchas gracias por disminuir los temas. Con gusto, tampoco fue gran disminución, simplemente 6 temas. O 6 menos un pedacito. No, hombre, profe, ya con eso alivia un montón la materia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, profe. Hola, Miriam. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Entonces, los temas que entrarían serían del 1 al 6. Sí. Y dentro de esos, el 3 no entra. O sea, se quita el 3, el número 3. No, sí entra el 3, pero no la parte. El 3 es un tema más amplio. La parte que se quita es la que tiene que ver con parafiscalidad y con cuotas de seguridad social. Ok. Muchas gracias. Hasta la clase del 21 de octubre, inclusive. Profesor. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mire, Ana. yo tenía una duda con respecto al horario del examen. ¿Va a ser en horas de clases o cómo va a ser la dinámica? Normalmente no. En semestres y años pasados, ya con virtualidad, lo que hacía es que el examen se inicia, dijéramos, a partir de una hora, dijéramos a partir de las 10 de la mañana, y se puede hacer hasta las 9 de la noche. Pero una vez iniciado el examen, tiene que completarse en una hora. O sea, si bueno, usted quiere hacerlo a las 2 de la tarde, puede empezar a las 2 de la tarde, pero tiene que terminarlo a las 3 porque a las 3 se le cierra el examen y ya no puede hacer mayor cosa. Entonces la hora límite va a ser 9 de la noche. Sí, sí. Eso quiere decir que si lo quiere hacer a última hora, y tiene que empezar por lo menos a las 8. Profe, ¿y siempre solo es una hora? ¿No es hora y media? ¿O usted solo da una hora? Pues siempre he dado una hora y normalmente ha sido suficiente. Creo que Miriam me hizo notar que ella tiene derecho a una adecuación, pero el caso de Miriam lo veré con Miriam. Ok, profe, gracias. Con gusto. Gracias, profesor. Con gusto.
Y una pregunta, profesor, ¿el examen en qué preguntas consiste? Si es tipo desarrollo o tipo test. Es tipo test. Es posible, pero es poco probable que añada una o dos preguntas de desarrollo. Pero en general son preguntas de escogencia, siempre lo digo mal, escogencia única, creo que es la expresión. Es decir, que se hace una proposición y a esa proposición hay que relacionarla con otras 3 o 4 posibilidades y hay que escoger la que mejor se adecue a la proposición inicial. Por lo menos la mayor parte del examen será así. Es posible que haya una pregunta de desarrollo o a lo más 2 preguntas de desarrollo. Pero el peso Vale, del muchas examen, gracias. con gusto, el peso del examen lo tendrá esas preguntas de escogencia única. Vale, Profesor, gracias. Con gusto, Irene. profesor, disculpe, no hay posibilidad de devolverse entonces. Sí, mientras el examen no... Bueno, a ver si soy capaz de hacerlo con las limitaciones tecnológicas del profesor, pero me parece que en el semestre anterior sí pude hacerlo, que es que todas las preguntas se pueden corregir hasta antes de enviarlas. Ah, bueno, muchas gracias, profesor. Con gusto. No te lo prometo, pero voy a intentar que así sea. Gracias. Profesor, disculpe, ese examen usted ya lo ha hecho por medio de internet, con una hora de tiempo, o lo hacía una hora de tiempo presencial. No, en el semestre pasado y todo el año anterior lo hice desde la plataforma ¿cómo se llama? Metix. Sí. Y nunca los estudiantes tuvieron problemas de tiempo, no, les daba bien. Pues para el examen final, que tenía más preguntas, sí hubo algún problemita de tiempo. Pero para el parcial no. ¿Y cuál es la razón, profe, que da tan poco, una hora? A veces imagínense que uno pone, al menos aquí me llega muy lenta el internet y a veces, o eso, o uno le presenta ahí la foto de que el internet no le entró exactamente a la hora y usted lo toma en cuenta, o cómo es. Porque a veces es lento el internet, no sé, vivo en un condominio y a veces el internet me ha fallado en los exámenes. De hecho, me falló en uno de filosofía porque no me entraba y el profe tuvo que volverme a hacer el examen, pero no sé, porque nos dio una hora, ahora cambió, ahora nos dio 90 minutos, porque sí, muchos tuvieron ese problema. Te prometo lo siguiente, Miriam. ¿Cuál es la razón que nos da que da solo una hora? ¿Hay alguna otra razón? Pues no, nada más una estimación de que el tiempo ha sido suficiente en los últimos 18 meses. Yeah. Te prometo lo siguiente, a ver qué te parece, Miriam, y lo someto a consideración de todos. Si hubiera preguntas de desarrollo, sí, lo extendería un poquito más. En este caso lo extendería un poquito. Si no las hay, entonces en ese caso no. Ok, gracias. Con gusto. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Estamos con el examen? Profesor, Vamos para adelante entonces. A mí me quedó una duda con lo de formal y material, que al final termina diciendo que es lo mismo. No me quedó claro. He tratado de entenderlo y no me quedó claro eso. En general, formal tiene que ver con procesal, con procedimiento. Material tiene que ver con los elementos del tributo. Y esa distinción entre formal y material, dijéramos, está como transversal en la mayoría de los temas del curso. Por ejemplo, cuando se habla de principios de justicia tributaria constitucionales, se dividen en materiales, cómo es el tributo, cómo debe ser el tributo, y formales, cómo es el procedimiento para crear tributos. Cuando se habla,
pero en realidad creo que no hemos hablado de... no hemos hablado de procedimientos, no hemos hablado de aplicación de los tributos, donde esa distinción vuelve a estar presente. No sé si con eso fui suficientemente claro o me quedé corto. No, está bien porque pues es un poco complejo entenderlo, ¿verdad? Desde el punto de vista tributario, pero vamos a volverle a dar otra vez otra leída. A ver, la verdad es que no domino bien ese tema. Otro punto donde salió esa distinción, pero que ya no forma parte del examen, es al hablar de prescripción y caducidad. Generalmente se entiende, o por lo menos en otras ramas del derecho se entiende, que la prescripción es un instituto material, mientras que la caducidad es un instituto procesal o formal. Pero dijimos también en no sé si fue la última o la penúltima clase, que en tributario la prescripción tiene elementos formales y materiales. De alguna manera, la prescripción en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios casi que acapara todo lo que en otras ramas del derecho se reservan para la caducidad. Caducidad y prescripción están como subsumidas en el Instituto de Prescripción en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De hecho, no está expresamente prevista la caducidad, solo está prevista la prescripción. José Rodolfo dice que después me puede mostrar cómo se configura el examen. Te propongo lo siguiente, es que tengo otra reunión al acabar esta clase. Si no lo lograra, te pongo un mensajito por WhatsApp y te pido ayuda, pero en principio creo que sí voy a poder, o por lo menos sí pude en el semestre pasado y en el año pasado. Gracias de todas maneras, José Rodolfo. Bueno, hablemos, bueno, si no hay más preguntas, hablemos de interpretación y eficacia. Los temas de interpretación y eficacia, estrictamente hablando, no son distintos de los temas de interpretación y eficacia generales del derecho. Los temas de interpretación y eficacia que ustedes estudiaron quizás en su curso de introducción al derecho. Hay algunas particularidades, hay algunas especificaciones más que particularidades propias del derecho tributario que vamos a revisar hoy. Pero en general, las normas que aplican son las mismas normas que para el resto, las normas de interpretación son las mismas normas de interpretación del Código Civil, del artículo 10 del Código Civil, que además es idéntico del preámbulo del Código Civil español. Dice el artículo 34 de nuestra Constitución Política: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos, o de situaciones jurídicas consolidadas. Notemos en primer lugar que esta prohibición de retroactividad costarricense es mucho más amplia, es mucho más severa que las normas de retroactividad de otros países. En concreto, en la mayoría de los países iberoamericanos, la retroactividad no está tan restringida, no está tan proscrita como lo está en Costa Rica. De tal manera que algunas naciones, por ejemplo Italia, ha dicho que el examen de la retroactividad no viene tanto por una norma constitucional que delimite la eficacia de la norma en el tiempo,
sino por el examen del principio de capacidad económica. Como el principio de capacidad económica tiene que ser actual, las normas retroactivas casi nunca permiten grabar una capacidad económica actual, una capacidad económica presente. Y desde ese punto de vista, pero por el principio de capacidad económica, se declaran inconstitucionales algunas normas en el ordenamiento italiano. O sea, subrayemos, nuestra prohibición de retroactividad es mucho mayor a nivel constitucional que la de la mayoría de los libros doctrinarios sobre este tema a los que podemos acudir. Ahora, vemos también que la retroactividad que se prohíbe es la retroactividad en perjuicio. Si hay una retroactividad en beneficio, esa no está prohibida. Los libros suelen llamar a esto retroactividad in peius, retroactividad en perjuicio, en daño, que produce una disminución de aquel a quien se le aplica. Ahora, notemos también que ese in peius, ese en perjuicio, se refiere a tres circunstancias. En perjuicio de la persona, en perjuicio de sus derechos patrimoniales o en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas. A veces suele decirse, no hay retroactividad perjudicial si el perjuicio es en las expectativas, no en los derechos, no en el patrimonio de una persona. Y hay cierta dificultad para distinguir perjuicio de persona de perjuicio de su patrimonio. Pareciera que lo primero, en perjuicio de persona, se refiere a lo que la persona es, a lo que la persona ha decidido, a las opciones que ha tomado la persona. Pero en ese caso, es difícil distinguir persona de las situaciones jurídicas consolidadas. Me explico con un ejemplo. El Código Civil costarricense y el Código de Familia permiten el matrimonio únicamente entre dos personas. Esto es, hay una monogamia positivizada. Está previsto en la ley que el matrimonio solo puede ser entre dos. Hay otros ordenamientos, me refiero en concreto a los ordenamientos propios de los países musulmanes, o también en algunas regiones de China, o en algunas regiones de la India, o en algunas regiones del África subsahariana, donde se permite el matrimonio poligámico. Yo estuve una vez en una zona indígena en Costa Rica, en Santa Rosa de Chirripó, de ahí hacia adentro, y el jefe indígena estaba casado con dos mujeres, con dos esposas, que eran hermanas entre sí. Y el que nos llevaba, porque era una actividad que organizaba un sacerdote para ir a dejar víveres y ropa y medicinas a esa comunidad indígena,
nos dijo, bueno, no pregunten mucho sobre este tema, ¿verdad? No se escandalicen, no... yo con mi mente jurídica pensaba, hombre, ¿y esto estará inscrito en el registro civil o no estará inscrito? ¿Cómo se come esto desde el punto de vista del Código Civil o del Código de Familia? Y quizás la respuesta es que también existe un derecho indígena, un derecho consuetudinario más que un derecho escrito, que no debe ser juzgado, que al menos merece que nos aproximemos a este tipo de fenómenos con respeto. Supongamos, solo para efectos de lo que estamos explicando, que el legislador costarricense determinara, no lo ha hecho nunca que yo sepa, pero determinara que se admite la poligamia, por ejemplo, para formalizar o legalizar o inscribir estos fenómenos como el de este cacique indígena de Talamanca que les estaba comentando. Supongamos, solo para efectos de suposición, el legislador decide, es válido la poligamia. Y el cacique indígena que les hacía mención decide inscribir sus 2 matrimonios en el registro civil. Creo que le debe importar poquísimo lo que dice el registro civil, pero bueno, decide inscribirlos y aquello, por ese hecho, se convierte en una situación jurídica consolidada. Supongamos también que el legislador dice, no, esto es un error, esto es una forma de legalizar un trato patriarcal en las comunidades indígenas que no debe ser permitido, esto contradice, no sé, tal y cual convenio suscrito por Costa Rica, esto va contra los derechos humanos, o la Sala Constitucional decide declarar inconstitucional esa norma. Pues bien, ahí hay situaciones jurídicas consolidadas, no solo derechos patrimoniales adquiridos, como podrían tener esas 2 esposas del cacique indígena, sino sobre todo hay una situación jurídica consolidada. Ha habido un matrimonio legítimo, aunque sea con 2 cónyuges, o de un cónyuge con 2, permítame la pobrísima expresión, con 2 cónyujas. El cambio de norma, la declaración de inconstitucionalidad, no puede hacerse en perjuicio de esa situación jurídica consolidada. No puede irse ni en perjuicio de los derechos patrimoniales, ni de situaciones jurídicas consolidadas. Los adjetivos calificativos adquiridos o consolidados hacen relación a una situación perfeccionada, no una situación en vías de perfeccionarse, no una situación que es una expectativa de derecho, sino cuando se ha perfeccionado esto, se han cumplido todos los requisitos para que aquella situación jurídica o aquel derecho patrimonial esté definitivamente incorporado en la esfera de esa persona. Por tanto, la pregunta que debemos hacer es cómo se adquiere un derecho patrimonial o cómo se consolida una situación jurídica en materia tributaria. El artículo 34 constitucional aplica a todo el derecho costarricense. ¿Cómo descendemos de esas normas generales al campo tributario? Yo diría que el punto de partida, el punto pivotal para entender si hay derechos patrimoniales o situaciones jurídicas consolidadas es el hecho generador. Y en particular, dentro del hecho generador, el devengo del hecho generador.
nuestra sala primera, ya comentaré este voto de la sala constitucional, nuestra sala primera ha dicho que se vuelven pétreos, una vez que sucede el hecho generador, toda la legislación que estaba vigente en el momento de suceder el hecho generador, de alguna manera se vuelve como la burbuja que rodea a ese hecho generador y que es inmodificable. Yo pienso que la sala primera se equivoca porque esa burbuja, esas normas petrificadas alrededor de la situación jurídica consolidada, pueden ser afectadas, pero no en perjuicio. Si es en beneficio, sin duda que podrían verse afectadas. Por ejemplo, cuando ha habido una amnistía, se generó el hecho generador, se produjo una situación jurídica consolidada, una relación jurídica de deuda, pero puede el legislador amnistiarla, condonarla, y si aquello no es en perjuicio, sino en beneficio del deudor, eso no viola el artículo 34 de la Constitución Política. En este voto 618 del año 2001 de la Sala Constitucional, hace 20 años ya, se declaró inconstitucional el artículo primero de la Ley 7900, que es una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Tal vez les explico qué sucedía antes de la Ley 7900 y qué cambió con la Ley 7900 para entender los alcances de ese artículo transitorio primero. Antes de esa ley, el Código Tributario disponía que si se hacía una fiscalización, se causarían intereses a partir de que la resolución determinativa estuviera firme, fuera firme. Ejemplo. ¿Quién era mi ejemplo de la vez pasada? Ya se me olvidó. Vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a suponer que Julio presentó su declaración del periodo fiscal 2018, su declaración de impuestos sobre las utilidades, sobre la renta del 2018, y determinó una suma menor, o sea, menor a la que correspondía. Supongamos que hecho el ejercicio correctamente, habría arrojado una deuda de 5 millones de colones, y Julio, ya sea porque se equivocó o porque deliberadamente quiso poner una suma menor, determina la mitad, no 5, sino 2 millones y medio. Llega el auditor fiscal, bueno, llega la administración, reacciona, manda un auditor fiscal, el auditor fiscal hace su trabajo, descubre que Julio declaró menos de lo que correspondía, hace una resolución determinativa, la hace en el 2020, Julio interpone recurso de revocatoria, que se resuelve 6 meses después, dijéramos en diciembre del 2020, interpone recurso de apelación y el tribunal fiscal lo resuelve declarando sin lugar el recurso y confirmando la resolución determinativa. Y supongamos que eso lo hace el 1 de agosto del 2021. La norma antes de la ley 7900 lo que decía es que si no se pagaba dentro de los 30 días siguientes a que quedara firme la resolución administrativa, empezaban a correr intereses. Obviamente, había mucho interés, había un malsano interés, o más bien un incentivo, un malsano incentivo en declarar menos de lo que realmente correspondía. Y jugársela a que prescribiera mi declaración la declaración de julio del 2018. Declaraba deliberadamente menos y si no lo fiscalizaban, se ahorraba el impuesto, y si sí lo fiscalizaban,
pues los intereses empezaban a correr 30 días después de que la resolución quedara en firme. La ley 7.900 cambió el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y dijo que los intereses empezaban a correr desde la fecha en que la obligación hubiera sido originalmente exigible de acuerdo con el hecho generador. Esto es, para el periodo fiscal 2018, Julio debía haber declarado a más tardar el 15 de diciembre del 2018, empezaban a correr intereses en contra de Julio el 16 de diciembre del 2018 si la resolución definitiva se confirmaba. ¿Se entendió lo que quise decir? Julio, ¿estás en sintonía con lo que he dicho? Más o menos, profesor. ¿Qué te hizo falta? O sea, donde me pierdo es en la parte de pues, los intereses. O sea, o sea, con eso de que se pagan o sea, desde la fecha en que, pues, o sea, en que yo tenía que, pues, declarar. Sí, antes de la ley 7.900, los intereses corren si se hace la resolución determinativa, corrían a partir de los 30 días después a que la resolución quedara firme. En el ejemplo que puse, si esa resolución quedó firme el 1 de agosto, 30 días hábiles después del 1 de agosto del 2021. Después de la ley 7.900, los intereses corren desde la fecha en la que se debió haber practicado la autoliquidación, es decir, desde el 16 de diciembre del 2018. Hay casi 3 años de diferencia entre un supuesto y el otro. Antes de la ley 7.900, cuando quedara firme la resolución determinativa. Después de la ley 7.900, desde la fecha en que se debió haber pagado de acuerdo con el hecho generador. Sí, Julio. Listo. Ya ahora sí, gracias. Excelente, gracias. El transitorio primero de la ley 7.900 decía que si se iniciaba la fiscalización, esta ley 7.900 empezó a regir el 1 de octubre del 2000. Del 2000 no, de 1999. El 1 de octubre de 1999. El transitorio lo que decía es que si los periodos fiscales 1998 y 1997 se iniciaba la fiscalización antes del 1 de octubre de 1999, entonces se le aplicaban las nuevas normas de la ley 7.900. Es decir, al periodo fiscal 97 y 98 le aplicarían el cómputo de intereses de acuerdo con la nueva norma, no con la norma anterior. La Sala Constitucional declaró ese transitorio primero inconstitucional, porque cuando se consolida el impuesto sobre la renta del 98 o del 97, cuando sucede el hecho generador y por tanto el transitorio primero de una ley que empezó a regir el 1 de octubre de 1999, retroactivamente cambiaba, retroactivamente modificaba la situación jurídica consolidada de los periodos fiscales 97 y 98. ¿Se entendió por qué fue declarada inconstitucional?
Vamos a suponer que sí. Entonces, el principio de retroactividad del artículo 34, que es aplicable a cualquier norma jurídica, cuando se aplica en materia tributaria, el hecho generador es el que configura si estamos en perjuicio de una situación jurídica consolidada o de un derecho patrimonial. O sea, ¿cuál es la situación de hecho relevante? El hecho generador. Y más precisamente, ¿cuál es la situación de hecho relevante para saber si se viola o no el artículo 34 en materia tributaria? El devengo del hecho generador. Cuando se devenga, cuando se realiza, cuando tiene lugar el hecho generador, cuando se perfecciona, en ese momento, todos los elementos que configuran la obligación tributaria ya han sucedido. Eso que es así para todo el derecho tributario, tiene una excepción en materia penal tributaria. Porque mientras el artículo 34 dice que no está prohibido, en materia penal tributaria está positivamente ordenado que se aplique la norma penal más benigna. Es decir, el artículo 34 permite la retroacción favorable en beneficio, mientras que en materia penal no solo está permitida, sino que es obligatorio aplicar la norma penal más benigna. Y esto es así por el artículo 9 del Pacto de San José. No está expreso en el Código Penal, pero está positivizado en el Convenio de Derechos Humanos, el Convenio Americano de Derechos Humanos denominado Pacto de San José. Esto es, está constitucionalizado, incluso está por encima de la norma constitucional por ser un tratado internacional de derechos humanos. Algunos supuestos que podemos ver para explicar este concepto de retroactividad en materia penal. ¿Cuál es el elemento clave? Ya lo dijimos, el hecho generador. ¿Qué es el devengo? El momento en el que ocurre el hecho generador. ¿Cuál es la norma aplicable? La norma aplicable es la vigente en la fecha del devengo. Algunos autores, y me parece que esta distinción es de un autor español de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es de Diego. De Diego distinguía entre grados de retroactividad máximo, medio y mínimo. Noten una vez más que la legislación española es mucho más amplia, mucho menos restrictiva en materia de retroactividad que la costarricense. De Diego decía que el máximo grado de retroactividad se da cuando hay situaciones nacidas y efectos consumados bajo la ley anterior. Por ejemplo, un contrato de alquiler, de arrendamiento, se firmó el 1 de enero del 2019. El 1 de julio del 2019 empieza a regir el impuesto al valor agregado para los arrendamientos. Y sería un grado máximo de retroactividad si la nueva ley al contrato de alquiler firmado el 1 de enero le pretendiera aplicar el impuesto al valor agregado a los meses anteriores al 1 de julio del 2019. Pasémonos al grado mínimo y después vemos el grado medio. En el grado mínimo, ese contrato de arrendamiento firmó el 1 de enero del 2019. Se aplica el impuesto al valor agregado solo
a efectos futuros, es decir, a los efectos que surgen a la vida jurídica después del 1 de julio del 2019, aunque provengan de una situación que se consolidó bajo la vigencia de la norma anterior. Es decir, es un contrato de arrendamiento que era válido para todo el 2019, se firmó el 1 de enero y se aplica la nueva norma, es decir, la grabación con impuesto al valor agregado, a partir del 1 de julio del 2019. De Diego y otros autores dicen que esa retroactividad de grado mínimo es una retroactividad impropia, o también dicen no es retroactividad, porque solo se aplica a los efectos que surgen en el futuro, aunque hayan sido nacidos de una situación bajo la ley anterior. En medio de estas dos situaciones que son bastante claras, retroactividad de grado máximo y de grado mínimo, está la retroactividad de grado medio. Cuando los efectos de la situación nacen, o sea, la situación nace y los efectos nacen bajo una ley anterior, pero están pendientes de cumplimiento. Vamos a pensar en ese mismo ejemplo de contrato de alquiler, que el mes de alquiler de junio, no ha entrado en vigor la ley el 1 de julio, el mes de junio está pendiente de pago. O sea, se causó, arrendante y arrendatario tenían un contrato firmado desde el 1 de enero, pero el mes de junio no se ha pagado. Digamos que el contrato decía que hay que pagar en los primeros 5 días de cada mes. Ya había que pagarlo, pero el arrendatario se atrasó con el pago y pagó el 2 de julio, cuando ya está en vigente la norma de que grava con impuesto al valor agregado los alquileres. Lo que dice este grado de retroactividad es que si nació bajo la ley anterior, aunque se ejecute bajo la nueva ley, se ejecuta con las normas vigentes de la norma anterior, con las que estaban vigentes en el momento en que sucedió el hecho generador. De tal manera que este esquema de Diego, que no está en nuestra legislación, no está en nuestro código tributario, ni en nuestro código civil, ni en realidad está tampoco en nuestra constitución política. No obstante, el esquema nos sirve para entender que está permitida la retroactividad impropia o de grado mínimo y está prohibida con la máxima prohibición la retroactividad de grado máximo, y que normalmente la retroactividad de grado medio está también prohibida por el artículo 34 de la Constitución Política. Algunos ejemplos. Esto tiene especial interés cuando estamos frente a impuestos periódicos, es decir, impuestos que tienen incorporado el transcurso del tiempo en su hecho generador, en el elemento objetivo del hecho generador. O sea, típicamente el impuesto al valor, perdón, el impuesto sobre la renta, que tiene un periodo fiscal anual. ¿Y qué pasa cuando cambian las normas? Ya ha iniciado el periodo fiscal y no concluido el periodo fiscal. En el año 2001 cambió la tarifa del impuesto sobre la renta. Hubo unos recargos en ese periodo fiscal y el oficio DGT, Dirección General de Tributación 22 del año 2001,
dividió el periodo fiscal en dos partes. En el tiempo que hubiera transcurrido hasta el 7 de julio del 2001 y el tiempo que transcurriera entre el 8 de julio del 2001 hasta el final del periodo fiscal. Y dispuso lo siguiente: como el impuesto va de todo el año, del periodo fiscal es anual, y cambiaron las normas a medio periodo fiscal o a 3/4 del periodo fiscal, el contribuyente tiene que aplicar las normas viejas como si hubieran estado en vigor todo el año. Eso da el resultado A. Y tiene que aplicar las normas nuevas como si hubieran estado en vigor todo el año, y eso da el resultado B. A y B. Al resultado A se multiplica por el número de días en que estuvo en vigor la norma vieja, y esto tiene que ver con que algunos periodos fiscales iniciaban el 1 de octubre y otros el 1 de enero, y por tanto, entre que inicia el periodo fiscal y el 7 de julio del 2001, eso nos da un resultando, y había que hacer la misma operación para el resultado B, como si las normas nuevas hubieran estado en vigor todo el periodo, y ese resultado de esa operación se multiplicaba por el número de días en que hubiera estado en vigor para ese contribuyente las normas nuevas. A por número de días de la norma vieja, B por número de días de la norma nueva, y se sumaban ambos resultandos, y ese era el impuesto a pagar. A mí me parece, pero esa es una opinión personal, a mí me parece que por lo menos había una cierta retroactividad de grado medio y se podía discutir si aquello era constitucional o no era constitucional. Nadie lo planteó, han pasado 20 años y eso pues se quedó en una pura disquisición académica. El artículo 3 de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley que cambió nuestro viejo impuesto general sobre las ventas al impuesto al valor agregado, disponía que aquellos contribuyentes que antes no tenían derecho a crédito fiscal y por la nueva ley empezaban a tener crédito fiscal, debían hacer una operación de proporcionalidad para distinguir cuáles de sus qué proporción, qué parte de sus operaciones anuales les daban derecho de crédito y cuáles no, para efectos de cálculo de esa proporcionalidad que está prevista en la ley en el siguiente periodo fiscal. Esto es, aunque la ley empezó a regir el 1 de julio del 2019, para calcular la proporcionalidad aplicable al periodo fiscal 2020, debían hacerlo calculando como si la ley hubiera estado en vigor todo el 2019. Por su parte, el transitorio 23 de la ley 9635, que estableció el impuesto a las rentas de capital y a las ganancias de capital, y que eso aplicaba a los intereses generados por los instrumentos de inversión, dispuso que el instrumento suscrito, el bono o la acción o sobre todo los bonos que se compraran, si habían sido comprados antes del 1 de julio del 2019, seguían el tratamiento fiscal que tenían en el momento
que se suscribieron hasta que esos bonos, hasta el final de su vida útil. Y si se renovaban, entonces se renovaban con las nuevas normas. Es decir, un bono que, por ejemplo, daba intereses cada 3 meses por el siguiente año, que se hubiera suscrito el 30 de junio del 2019, a pesar de que al día siguiente entró en vigencia la nueva norma, seguiría con las normas viejas hasta su fenecimiento, hasta su decaída de la vida jurídica el 30 de junio del 2020. El transitorio 23 ni siquiera tolera la retroactividad de grado mínimo. No hay retroactividad en ningún caso. El transitorio tercero de proporcionalidad en el IVA es una retroactividad de grado mínimo con algún elemento, teñida con algún elemento de retroactividad de grado medio. Vamos a dejarlo por ahí para hacer un descanso de unos 10 minutos. Regresamos en 10 minutos, no sin antes dar oportunidad para preguntas, dudas, aclaraciones. Si no hay dudas, entonces regresamos en 10 minutos.